Amigos, minutos antes de entrar a ver en vivo la obra de teatro que hoy les voy a recomendar, escuché una de esas frases de impacto que decía así: el teatro no se hace para cantar las cosas, sino para cambiarlas. Hoy recordé esta frase y con muchísima mayor razón me entusiasma recomendarles el libro de hoy. Hoy vamos a hablar de Los árboles mueren de pie, un libro de Alejandro Casona. Bueno, pues resulta que en un lugar oculto de cierta ciudad existe una empresa, una organización que opera de una manera muy extraña y con unos métodos nada claros. El telón se abre y aparecen las oficinas de dicha organización. Una mecanógrafa, una secretaria y una serie de pintorescos personajes disfrazados de un montón de cosas. Personajes que aparecen una y otra vez al lado de dos clientes nuevos de dicha asociación. Marta, una bella mujer, y el señor Balboa, un distinguido y elegante anciano. A ambos los citaron en aquella asociación, al parecer sin haberles dado muchas explicaciones, y se encuentran ahí esperando el milagro de que se resuelvan unos problemas muy concretos que ambos tienen. En algún momento de la trama, la joven Marta se siente amenazada por esa rara situación y decide irse, pero desiste cuando aparece en escena y se presenta el director, el jefe de toda esa rara asociación, que es el Dr. Ariel. Aparece este buen sujeto que, según se entiende, es un filántropo millonario que a través de estas argucias extrañas y en su mayoría ilegales busca hacer de este nuestro mundo un mundo mejor. Y aquí hago un paréntesis de lo que va de la narración, porque de las casi 20 veces que he leído esta obra de teatro, siempre llegado a este punto me empiezan las dudas de conciencia. Una empresa que busca hacer un mundo mejor, pero lo hace a través de medios ilegales y de acciones que no son muy ortodoxas. Miren, esto de hacer el bien a través de métodos ilegales, a través de ir en contra de la ley con cosas incorrectas, suena muy romántico, suena muy a la Robin Hood, pero la verdad es que es un tema bastante controvertido. Porque habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, y esto va a ser un pleito inacabable, porque al final se trata de una cuestión de ética, una cuestión de moral, en esencia un asunto de conciencia. Existe un principio moral que dice: el fin no justifica los medios, y como todo principio ético, todo principio moral, pues tiene sus matices. Habrá circunstancias en las que hacer el mal es la única opción. Eso no significa que ese mal se convierta en un bien, sino que simplemente porque las circunstancias no te dan otra opción, pues eliges ese mal, pues porque no hay de otra. ¿Existe algún elemento para poder discernir esas elecciones? Así es, y se conocen como las fuentes de la moralidad, y son 3. El objeto, el fin y las circunstancias. El objeto es el acto, la acción que se realiza. El fin es la intención con la cual se realiza ese acto, y las circunstancias son todos aquellos elementos que rodean al acto que se va a realizar, pues para que se realice o no. Cuando se analizan esos 3 elementos y se comparan en conjunto, pues uno puede decir si la acción fue buena o fue mala o fue justificada. Un ejemplo que puede ayudar para entender esto es el de la amputación de una pierna. Cortar la pierna de otra persona es un acto malo, ahí no hay discusión, aunque tus intenciones sean buenas. Sin embargo, habrá circunstancias en las que no tendrás otra opción y tu única solución va a ser cortarle la pierna a alguien. ¿Cuándo se dan estas circunstancias? Muy sencillo, cuando una persona diabética ya tiene gangrenada la pierna. El fin, la intención es buena, es salvarle la vida. Las circunstancias pues no te dan otra opción. La medicina no ha avanzado lo suficiente como para curar una pierna gangrenada o para curar la diabetes. Por lo tanto, en esas circunstancias, con esa buena intención, con ese buen fin de querer salvarle la vida, el acto de cortarle la pierna es la única opción. Cortarle la pierna sigue siendo un acto malo.
pero está justificado porque las circunstancias no te dan otra alternativa y todo se hace por un bien mayor. En el caso del libro de hoy, en la asociación del Dr. Ariel se busca mejorar la sociedad, el fin es bueno, pero a través de acciones ilegales, acciones poco ortodoxas. Entonces ahí igualmente se ve planteado el dilema si el fin justifica o no los actos. Porque puede ser muy atractivo, incluso muy romántico, como decíamos antes, el hacer las cosas de esa manera, y al leer esta obra de teatro, por la buena narrativa de este autor Alejandro Casona, esa romantización del delito puede parecerse muy atractiva a un incauto que no conoce cuestiones de ética y moral. Baste notar que las varias personas que aparecen ahí disfrazadas en el primer acto de esta obra de teatro, pues son personas que siguen el ideal del Dr. Ariel. Y vamos a encontrarnos, por ejemplo, al ladrón de ladrones, un secuestrador de niños que luego los devuelve a sus padres para que estos aprendan a valorar el tiempo perdido con sus hijos, y un largo etcétera. En fin, cierro el paréntesis, estoy recomendando una obra de teatro, no dando clases de moral. El Dr. Ariel es un idealista que ha irrumpido en la vida de Marta en su peor momento, y al tenderle la mano parte de esa ayuda ha sido pedirle que se sume a su gran proyecto. Una propuesta que ella acepta y que lo hará en compañía del señor Balboa. Es entonces cuando la trama de esta magnífica obra de teatro comenzará su trabajo de enganchar la atención de cada uno de los lectores. El grave problema que llevó al señor Balboa a acercarse a las oficinas del Dr. Ariel se remonta años atrás. Hace muchos años el señor Balboa expulsó de su casa al nieto que vivía con él y con su esposa. Mauricio, como se llamaba el nieto, andaba en malos pasos y en un momento de hartazgo el señor Balboa lo regaña, le pone un alto y lo corre de la casa. Y esto dejó pues en una situación de mortificación, de mucha preocupación y de tristeza a su esposa, la abuela de su nieto Mauricio. Entonces el buen señor Balboa, para reparar ese daño y levantarle ese ánimo tan decaído que estaba viendo que tenía su esposa, empezó a escribir cartas falsas de su nieto Mauricio y hacérselas llegar a su esposa. Y en ellas le contaba que ya había vuelto por el buen camino, se había vuelto un gran profesionista y que se acababa de casar. Sin embargo, un buen día, la realidad se cuela en la fantasía. Y es entonces cuando llega a manos de la abuela una carta real del nieto real que anunciaba su inminente regreso. Y entonces ya se imaginarán el aprieto en el que se mete el abuelo Balboa. Sin embargo, resulta que el barco en el que venía su nieto naufraga. Su nieto ya no va a llegar. Desesperado, confundido, el señor Balboa no quiere defraudar a su esposa, quien lleva muchos años esperando este reencuentro. ¿Y qué creen? Le lanza la propuesta al Dr. Ariel de que él, el Dr. Ariel, se haga pasar por su nieto Mauricio y que Marta se haga pasar por Isabel, la esposa de Mauricio, y bueno, hacerle pasar unos días de felicidad a esta pobre abuela que lleva tantos años sumida en la tristeza. Prácticamente se trata de engañar a la abuela unos días, pero con esa mentirita podrán hacerla feliz, aunque sea unos días, y el Dr. Ariel podrá seguir cumpliendo con la misión de su extraña asociación. Unos días de felicidad con su nieto, aunque este nieto sea falso. Pues llega el día en que se tienen que encontrar con la abuela y llegan todos a la casa de la familia Balboa. Desde el inicio el plan se va llevando a cabo con muchísimo éxito, salvo algunos detallitos que van a poner todo el plan en cierto riesgo. La abuela se ha creído por completo que el Dr. Ariel es su nieto Mauricio, pero esta señora se ha memorizado también las cartas falsas, que la información sobre su vida empieza a generar preguntas muy específicas que el actor va a tener que ponerse muy astuto junto con su falsa esposa para poder salir al paso. Aunque el desafío más grande por el que van a pasar estos dos actores es fingir
que están enamorados y desarrollar una actuación de mucha confianza, de mucho romance, particularmente cuando se encuentran delante de la abuela. Pero su actuación va a tener un punto flaco. Resulta que se empiezan a enamorar en serio. Y a la par, Marta, en su papel de Isabel, la esposa de Mauricio, va a empezar a tener un cargo de conciencia porque no se está sintiendo bien al estar engañando a la pobre abuela. No obstante, se comporta como una profesional y va a salir adelante de los deslices que van saliendo a veces de manera cómica mientras se desarrolla esta obra de teatro. Todo va viento en popa hasta que, llegada ya la fecha en la que se tienen que despedir de la abuela, aparece el verdadero nieto. Sobrevivió al naufragio y aparece en escena. Amigos, en mi pobre experiencia leyendo teatro, les puedo decir que la emoción que generan estos cambios y estos giros tan bruscos en las escenas nunca habían sido tan intensas como en esta escena de Los árboles mueren de pie. Ha sido una emoción que me genere tanto estrés, pero estrés del bueno. Y por eso mismo no les voy a decir qué sigue. La tienen que leer ustedes, tienen que leer esta obra de teatro, porque además, a partir de este momento van a entender por qué se llama Los árboles mueren de pie. Esta escena justo que vendría después de la aparición de Mauricio es la que le da el nombre a todo el libro. Cautivante, divertida y vigorizante. Los árboles mueren de pie, esta obra de Alejandro Casona, te atrapará de inicio a fin. Primero con la intrigante empresa que dirige el doctor Ariel, junto con esos individuos que van por la vida recitando códigos, secuestrando niños, robando a ladrones, y luego con la confabulación con el señor Balboa, que quiere hacer feliz a su esposa mediante una serie de mentirillas y de argucias y de ficciones. Amigos, es un libro que tienen que leer, y si la llegan a ver montada en algún teatro, la tienen que ir a ver. Tiene romance, aventura, reflexión, comedia, drama, misterio. Le faltaría la ficción para tener todos los géneros en un solo libro, pero no necesita de la ficción para impactarnos y para dirigirnos hacia un desenlace con una intensa serenidad, como por ejemplo cuando nos bajamos después de un viaje en una montaña rusa. ¿Recuerdan la frase con la que empecé este video? El teatro no se hace para cantar las cosas, sino para cambiarlas. Esta obra de Alejandro Casona te hará cambiar la forma de ver el teatro y también la vida.